derechos y deberes tributarios. Bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí para explorar juntos el importante tema de los derechos y deberes tributarios. En este recurso, descubriremos las responsabilidades que todos compartimos como contribuyentes, así como los derechos que nos protegen en nuestro camino hacia una ciudadanía fiscal responsable. Acompáñenos en este viaje de aprendizaje y empoderamiento, donde el conocimiento se convierte en la base de una sociedad más justa y equitativa. Para comenzar, escucharemos las palabras de la licenciada Floribeth Campos Campos, subdirectora de Educación y Cultura Fiscal del Ministerio de Hacienda. Buenas, un gusto saludarlos. Le damos la más cordial bienvenida a los docentes y estudiantes de las especialidades de la familia de Contabilidad, Banca y Finanzas del Ministerio de Educación Pública. Gracias al compromiso del Ministerio de Hacienda, en conjunto con el señor Norwin Romero Campos, asesor nacional de contabilidad del Departamento de Especialidades Técnicas, hemos unido esfuerzos para facilitar temas de interés en materia fiscal. Para mí, Floribeth Campos Campos, como subdirectora de Educación y Cultura Fiscal de la Dirección de Servicio al Contribuyente, en representación a la Dirección General de Tributación, nos motiva a formar a nuestros profesores, estudiantes, futuros o próximos profesionales, así como a la ciudadanía en general, sobre la importancia de los tributos desde el punto de vista del bien social. La Declaratoria de Interés Público, la Educación y la Cultura Fiscal número 007-2013 HMEP tiene como objeto fomentar una ciudadanía participativa y consciente de sus derechos y obligaciones tributarias. Esfuerzos encaminados a fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el enfoque de cultivar el arte del saber, ejerciendo el poder que se faculta con el conocimiento para actuar estando debidamente informado e informada. Siendo docente, estudiante, ciudadano o contribuyente, se va construyendo una conciencia en común. Contribuir con las cargas públicas del Estado desde el rol de responsabilidad o de gestión que se posee. Implica comprender y asumir con transparencia el cumplimiento voluntario, de forma correcta y dentro del plazo establecido. Las obligaciones tributarias que surgen, sea como consumidor o bien como persona física o jurídica, con o sin actividad lucrativa. El derecho representa contar con un recurso, una oportunidad o un valor, una situación que permite tomar decisiones ejerciendo la acción con la garantía y seguridad de hacerlo y hacerlo bien. Por su parte, el deber es una obligación, atender de forma responsable, ética y eficaz el actuar, considerando lo establecido en la ley, en nuestro ámbito en materia tributaria. La ruta hacia y en el emprendimiento es una parte del camino de la vida. Disfrutar con ilusión, responsabilidad y debido cuidado el proyecto o negocio elegido. Que los retos por superar sean logrados, que te inspire el impulso de elegir correctamente, que domines el poder, porque el conocimiento es poder. Sí, el poder de atender la realidad económica que acompaña la ventana de la educación fiscal. Fomentamos el motor de desarrollo económico, social, cultural, entre otros, mediante el por qué y para qué se hace la contribución de las cargas públicas en nuestro país, en procura de la igualdad de oportunidades. Yo hago mi parte, tú también eres ejemplo. Esperamos que esta información sobre los derechos y deberes tributarios sea de utilidad para todas y todos. Para continuar, tendremos las palabras del señor Norwin Romero Campos, asesor nacional de contabilidad, Unidad de Planificación y Desarrollo Curricular, del Departamento de Especialidades Técnicas de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. El Departamento de Especialidades Técnicas de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras les da la más cordial bienvenida a este nuevo recurso educativo titulado Deberes y Derechos Tributarios. Estos videos servirán para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas estudiantes y de las personas docentes de la
carrera técnica de la familia de contabilidad, banca y finanzas. Espero que este recurso sea de mucha ayuda para el proceso de mediación pedagógica. La exposición está a cargo de la licenciada Helen Rocío Zamora Ulloa de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal del Ministerio de Hacienda. Escuchemos. Buenas, un gusto estar por acá el día de hoy. Les saluda Helen Rocío Zamora Ulloa de la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal de la Dirección General de Tributación. Nos unimos en este proceso de enseñanza-aprendizaje para facilitar un tema de especial interés en educación fiscal, que implica conocer valores éticos, morales e institucionales. Como parte del equipo del Ministerio de Hacienda, nos acompaña a fortalecer la calidad de servicio mediante el debido conocimiento de los deberes y derechos tributarios. A continuación, les presento el contenido de la exposición. La responsabilidad cívica y social implica como objetivo fundamental el deber patrio de contribuir con el desarrollo y bienestar del país, lo cual está establecido en la Constitución Política de Costa Rica, en el artículo 18. Cito: los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos. Y en el artículo 19, en este mismo sentido, pero para extranjeros, indica: los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las exenciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen. Una responsabilidad de observancia, acatamiento, cumplimiento obligatorio, por lo que deberá aplicarse para todas y todos, sea consumidor final, empresario, profesional independiente o asalariado. No se podrá alegar ignorancia de la ley. Por lo tanto, los invito a cumplir cada uno de nosotros con estos artículos. Ahora bien, la educación técnica de la mano con la tributaria busca facilitar conocimientos y herramientas prácticas para un cambio profundo y real. ¿En dónde? En el actuar, que se traduce a la construcción de una ciudadanía participativa, consciente de sus decisiones para una mejora en la cultura fiscal. No obstante, quien evade sus obligaciones tributarias se apropia de la parte de los recursos de una comunidad. ¿Para qué? Para ser utilizados en su beneficio propio. Desinterés en el mejoramiento social, político, cultural. En algunos casos se escucha: eso no me toca a mí. De por sí no se va a dar cuenta nadie. Raya el pupitre o los servicios sanitarios. No es correcto. Son conductas inaceptables y se debe corregir. También esa falta de conocimiento en materia tributaria, sea que la consideren difícil o temen a enterarse de errores. Pero lo cierto es muy simple: cuando se entiende, se acompaña de una realidad que en cada rol de gestión se atiende. ¿Cómo qué? Como estudiante, profesor, profesora o ciudadano o contribuyente. Partiendo de un beneficio propio para reconocer el sentido social que se amplía. ¿Formando qué? Un interés público y común.
También nos habla de la falta de cuidados, errores o omisiones en sus deberes. Situaciones que podrían ser sancionadas, causarles riesgos en su negocio, enfrentando un pago por infracción administrativa, un cierre de negocio o un posible delito. No es la idea. La recomendación es evítelo. Por ello, en el contexto de la educación fiscal, además de explicar el por qué se deben pagar los impuestos, también nos facilitamos desarrollar actitudes de responsabilidad y compromiso frente al bien común y a las normas que regulan la convivencia en la vivencia, la práctica del día a día. Es así como en la formación de valores se identifica. ¿Qué? Bueno, la solidaridad. Valor que reconoce lo mío, lo tuyo y lo nuestro. Base para que la contribución aumente en el cumplimiento fiscal voluntario. Otro valor importante, igualdad de derechos y deberes. Asume su realidad como persona, sujeto de derechos y deberes. Uno más, de tolerancia, aprender a convivir en democracia. ¿Qué es esto? Que los ciudadanos consideren que pagar impuestos es un aspecto integral de su relación con el gobierno. En esta diapositiva que le vamos a comentar en este momento, nos indican que hay un principio de legalidad, que solo mediante una ley se puede llevar a cabo lo siguiente. Crear, modificar o suprimir tributos. Definir cuándo surge la relación tributaria, establecer tarifas y la base de cálculo. Otorgar exenciones, reducciones o beneficios. Y tipificar o establecer las infracciones y las respectivas sanciones. Aquí es importante comentarles que un contribuyente, ya sea persona física o las sociedades, que son las personas jurídicas y realizan una actividad económica en el país, es decir, que le genere ingresos, deben inscribirse, ¿dónde? Ante la administración tributaria. Vamos a conversar un poquito de los principales deberes de los contribuyentes. Existen dos deberes que deben cumplir los contribuyentes para estar al día con el Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles son? Bueno, deberes formales. ¿Qué son los deberes formales? Bueno, son las obligaciones que la ley o la normativa tributaria correspondiente impone a los contribuyentes, responsables o terceros para colaborar ¿con quién? Con la administración tributaria para el desempeño de sus funciones. Y están los deberes materiales. ¿Qué son los deberes materiales? Es la obligación tributaria material de pagar una suma de dinero en concepto de tributo, pago a cuentas o sanciones administrativas pecuniarias, pago parcial o como obligación accesoria por intereses. También están los medios autorizados para dirigirse a la administración tributaria, ¿a saber qué? Bueno, a saber solicitudes de información, peticiones al amparo del artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios y consultas tributarias al amparo del artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Los derechos y garantías de los contribuyentes en Costa Rica permite atender la transparencia, rendición de cuentas y calidad de servicio, necesarias para un adecuado equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la protección de los intereses individuales del ciudadano. En este sentido, se presenta y facilitar información útil,
clara y comprensible de las diferentes necesidades en materia tributaria básica, con el debido cuidado de la información confidencial que solo debe conocer el contribuyente o quien lo represente. Ahora bien, con respecto al artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, podemos decirles que los contribuyentes pueden plantear peticiones ante la Administración Tributaria, las cuales deben ser atendidas en un plazo de 2 meses. Y con respecto al artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es donde el contribuyente puede consultar a la Administración Tributaria sobre un caso concreto y actual que le esté afectando, cuyo plazo de respuesta es de 45 días. Bueno, aquí le quiero comentar que es importante como ciudadano el cumplir con los artículos 18 y 19 de la Constitución Política, ya que gracias a ese aporte que realizamos cada uno de nosotros, podemos contribuir una ciudadanía responsable y solidaria, en la cual implica conocer los derechos y deberes tributarios, de acuerdo con la normativa vigente y existente. ¿Para qué? Para lograr un bien común que nos vemos beneficiados cada uno de nosotros. Gracias a ese aporte que realizamos cada uno de nosotros, podemos ver la dimensión social de los impuestos. Esa contribución ciudadana, responsable y solidaria que cada uno aportamos en este hermoso país. Podemos indicarle que ese bien común lo podemos ver en las siguientes información: en salud, educación, infraestructura, seguridad, emergencias, medio ambiente, recreación y otros. Vamos a hablar un poquitito del Ministerio de Hacienda. Les comento que el Ministerio de Hacienda es la institución rectora de la política fiscal que gestiona la recaudación y distribución de los recursos públicos, generando valor público mediante la mejora continua de nuestros procesos con transparencia e innovación. ¿Para qué? Para alcanzar en el país una sociedad más próspera, equitativa y solidaria. Además, es quien recauda y administra los impuestos que pagamos todos los ciudadanos de Costa Rica. Y es quien elabora el presupuesto público del gobierno central. Es por ello que el Ministerio de Hacienda cuenta con varias dependencias. En este sentido, vamos a conversar con las dependencias que recauda y colabora con materia fiscal del país. ¿Y cuáles son esas dependencias? Les comento. Son la Dirección General de Tributación. Es el encargado de percibir y fiscalizar los tributos internos y está orientado a facilitar el cumplimiento. Otra dependencia, la Dirección General de Aduanas. Es la encargada de controlar las operaciones de comercio internacional y fiscaliza la aplicación de aranceles, que son impuestos aduaneros. Está la Dirección General de Hacienda. Es un ente asesor para el Ministerio de Hacienda en materia fiscal y promueve la adopción de una política de ingresos sostenible. Está la Policía de Control Fiscal. ¿Qué hace la Policía de Control Fiscal? Brinda servicios de prevención, investigación e inspección para determinar infracciones y delitos fiscales. Es decir, evita la evasión y contrabando. Vamos a conversar en algo muy importante para todos ustedes: los ingresos del Estado.
Bueno, están los tributos, que es un tipo de tributo que se establece por una ley y que se debe pagar en forma obligatoria, en el cual en su momento recibimos algo a cambio. Están las tasas. Recordemos que las tasas, al ser un tributo, se paga a nivel municipal y que la misma, al pagarla, recibiremos un beneficio concreto. Contribuciones especiales. Es un tipo de tributo que está destinado a una obra pública, que va en beneficio de una población específica. Además, tenemos crédito público, que es percibir y pedir prestado. Y bueno, las donaciones. ¿Qué son las donaciones? Es el acto que se consiste en dar fondos u otros bienes materiales, generalmente por razones de colaboración a otros países. Y Costa Rica se ha visto muy beneficiado con estas donaciones. Aquí es importante indicarles que si cada uno de nosotros pagamos adecuadamente nuestros impuestos, podemos obtener ingresos sanos del Estado y además son los que obtenemos mediante los tributos. ¿Cuáles? Los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Además, si cada uno de nosotros cumplimos con la responsabilidad cívica y social, el Estado se ve obligado a acudir a otro medio de financiación. Eso si no lo cumplimos como debe ser. ¿Cuáles eran esos medios de financiación? Son los préstamos, ¿qué era préstamos? El crédito público, lo que hace que se tenga que pagar muchos intereses con el dinero que se podría destinar ¿a qué? A otras obras sociales. Aquí es importante aclarar un poquito esta filmina. ¿Por qué? Porque vamos a hablar los impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos directos? Es el impuesto que se recae sobre las ganancias o propiedades que tienen las personas en forma directa. Un ejemplo de estos impuestos es el impuesto sobre las utilidades, conocido como el impuesto sobre la renta. Ahora bien, el impuesto indirecto no es un impuesto que recae con lo que tiene o gana una persona, sino con lo que se consume. Hemos conversado un poquito de eso, el impuesto indirectos, impuestos directos. Ahora bien, vamos a ver algunos impuestos, ya que hay más impuestos administrados por la DGT. Como podemos observar, a mano izquierda, observamos los impuestos indirectos, en la cual un ejemplo es el impuesto sobre el valor agregado. Y en la parte inferior hay más impuestos que podemos verlos. Vámonos a la mano derecha. Tenemos un impuestos directos y que uno de ellos es el impuesto sobre las utilidades. Asimismo, podemos observar una lista de otros impuestos. Queda claro, hay más impuestos. Estos son unos ejemplos de algunos impuestos indirectos y directos que administra la DGT. ¿Quién es la DGT? Dirección General de Tributación. Ahora bien, vamos con presupuesto nacional. Tenemos que ver que existe ley de presupuesto y gastos públicos. Vamos a ver la diferencia que tiene cada uno de ellos. Ley de presupuesto es la que indica la línea de acción del Estado. Define cuáles son los gastos públicos. Y gastos públicos son las erogaciones que realiza el Estado en virtud de la ley. ¿Para qué? Para cumplir con todos los fines consistentes y poder satisfacer las necesidades públicas. Qué importante esta filmina. Oigan lo que nos informamos acá, ¿verdad? Cada ciudadano pagará tributos con relación a su poder económico, teniendo en cuenta que los siguientes indicadores. Con relación al impuesto sobre la renta, se paga en función de lo que se gana. En este sentido, sería para personas físicas o jurídicas con actividad lucrativa.
Asimismo, para los asalariados, y se considera su nivel de ingreso de acuerdo con la tabla vigente anual. Es importante cuidar lo que corresponde a cada año, en sentido conocido como renta de utilidades. Vamos a dar un ejemplo. Para una persona asalariada, se le calcula el impuesto conforme al salario bruto y considerando la tarifa vigente en el año, que corresponde al 0%, 10%, 5%, 20% y 25%. Hay un tramo no sujeto al impuesto, lo que quiere decir que no debe pagar nada, es de 0%. El impuesto sobre la renta, que para el año 2024 es de 929,000 colones, si gana más de 929,000 colones, se le debe retener el impuesto al salario, conforme con la cantidad de ingreso bruto y la tasa de impuesto. Por eso se dice que el que más tiene, más paga. Representan la contribución de a mayor ingreso, mayor es la tarifa de impuesto al salario por pagar. Es importante indicarles que en Costa Rica se grava la tenencia de bienes o derechos conocidos como ¿qué? Como el que sigue, patrimonio. Algunos ejemplos son los carros, casas o propiedades, cuyo impuesto se paga en función de lo que se tiene. Se paga en función de lo que se tiene. Por su parte, veamos en el impuesto sobre el valor agregado. Se pagará en función de lo que se consume. Es importante indicarles que si una persona consume mucho en sus compras, debe pagar el impuesto sobre el valor agregado que le corresponde. Pero si la persona consume menos, pagará en este impuesto también a lo que le corresponde. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Para el consumidor final sería, si yo compro un par de zapatos, pero el IVA correspondiente por ese par de zapatos. Pero si compro varios pares de zapatos, debo pagar el IVA correspondiente por la cantidad de zapatos comprados, lo cual no toma en cuenta la cantidad de ingresos disponibles ni se debe endeudar para poder obtenerlos. Acá. Nos vamos a frenar un poquito acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumpla con sus obligaciones tributarias y evítese sanciones. Aquí podemos indicarles que si cumplimos con los deberes formales y deberes materiales y vamos de la mano con ellos, nos estaremos ahorrando sanciones o momentos engorrosos. ¿Ante quién? Ante la administración tributaria. Vamos a hablar de infracciones. Está la infracción por incumplimiento de algunos deberes formales. ¿Cuáles son las sanciones que debemos evitar todos? La omisión de la presentación de la declaración de inscripción, modificación o desinscripción. ¿En cuál? En el artículo 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuya sanción es de medio salario base por cada mes o fracción de mes, máximo 3 salarios bases. Es decir, podemos pagar 231,000 colones o 1,386,600 colones por no cumplir esta infracción. Mejor pagamos. Está la omisión de la presentación de las declaraciones del impuesto al artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuya sanción es de medio salario base. Es decir, podríamos pagar 231,100. Para este año 2024, el salario base está en 462,200. Ojo, para este 2024. Puede ser que para el 2025 aumente, porque cada año cambia el salario base. Aquí hay una muy importante. Morosidad en el pago del tributo.
en el artículo 80 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuya sanción es mora 1% por mes o fracción de mes hasta un 20%. Y una muy importante es el incumplimiento del deber de llevar registros contables y financieros. Artículo 84 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuya sanción es un salario base. ¿Cuánto era? 462.200. Evitémoslo. Otras infracciones por incumplimiento de algunos deberes formales es, y aquí también me paro un ratito, respiramos y le comentamos, la no emisión de comprobantes autorizados. Artículo 85 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuya sanción es 2 salarios base. Ojo el monto, 924.400. Hay que dar comprobantes autorizados. Es más fácil que pagar esta sanción. La no aceptación de medios alternativos de pago, por ejemplo, tarjetas de crédito o débito. ¿Cuál? El artículo 85 bis. 1. Un salario base, 462.200. Evitémoslo. Por favor, evitémoslo. Todas esas sanciones. Es mejor estar tranquilos, abrir las puertas del negocio y sonreír. Ahora bien, para finalizar, me permito comentar lo siguiente. Algo que nos va a ayudar a todos nosotros. Nuestros derechos van de la mano con nuestras obligaciones tributarias. Para obtener beneficios colectivos que el Estado proporciona como salud, educación, infraestructura, son derechos de la ciudadanía que debemos cumplir voluntariamente. ¿Con qué? Con los deberes tributarios de forma correcta y oportuna. Ser conscientes de que se debe cumplir con un marco normativo en el país donde desarrollamos nuestras actividades económicas. Nos ahorra inconvenientes y mejora la calidad de vida de la ciudadanía. Bueno, como lo hemos citado, la ciudadanía costarricense tiene el derecho a estar informado y para ello la Administración Tributaria pone a disposición canales oficiales para la atención de sus inquietudes. Toda duda, necesidad de claridad, por simple que sea o que parezca, hágala. Utilice los medios disponibles para recibir la certeza de aplicar correctamente sus deberes tributarios, sea por medio de la plataforma Info y Asistencia, utilizando el chatbot, la plataforma de trámites virtuales, revisando las ayudas audiovisuales disponibles, ¿en dónde? En la página del Ministerio de Hacienda, o llamando al Centro de Información Tributaria al número telefónico 2539-4000. También le vamos a dar aquí una importante noticia. Tenemos a disposición 3 núcleos de asistencia fiscal activos conocidos como NAF. Está el NAF de la Universidad de Costa Rica, NAF Universidad Fidelitas y NAF Universidad Nacional a Distancia, sede en Jicaral, de las cuales se facilita su ubicación, horarios de atención y medios disponibles para contactarlos, ya que serán atendidos por estudiantes avanzados de las carreras de Contabilidad Pública, Finanzas, excepcionalmente Derecho, con la coordinación de un profesor tutor a cargo, quienes han recibido la capacitación por parte de funcionarios destacados en la Subdirección de Educación y Cultura Fiscal. Cuando requieren una colaboración y orientación más detallada
Si escucharon un video, una capacitación, que alguna información no les queda suficientemente clara, o presentar una situación especial en su negocio y requiere ser escuchados y con tiempo y transparencia, les facilitan la respuesta a sus solicitudes de información, las pueden contactar por medio de estos compañeros. Núcleo de Asistencia Fiscal. Y bueno, para cerrar este gran webinario, recordemos que la ley existe porque hay personas que la escriben para garantizar la igualdad de oportunidades. Su observancia en materia fiscal es un deber patrio para cada uno de nosotros que habitamos en este hermoso país y somos responsables de ello. Por eso, está en nuestras manos construir una Costa Rica mejor.